agradecido por permitirme participar de estas jornadas de cierre en la persona de los profesores Cronzonas, Croxato, San Martino, Stortoni. Muchas gracias por la invitación y por además permitirme participar de esta maestría que estas instituciones tan prestigiosas organizan. Bueno, como el tiempo es escaso, voy a tratar de ser riguroso en su aprovechamiento y en el respeto por el tiempo que me han asignado. Voy a ser muy esquemático. La idea era plantearles una institución que está presente desde hace muchos años, que ha generado mucho debate, tanto en la doctrina administrativa como en la jurisprudencia, sobre la aplicabilidad o no de una excepción que está legislada, que estaba legislada en el Código Civil de Vélez Sarsfield y sigue estando legislada en el Código Civil y Comercial. Y en todo caso, ¿qué impacto ha tenido la reforma de la unificación de la legislación de derecho común, civil y comercial en esta institución, si es que la ha tenido? Yo me permito plantearlo como una nueva mirada. Hace muchos años, esta cuestión ha sido debatida profusamente por la doctrina, está en los tratados generales, y me gustaría empezar por decir que en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, nuestro artículo 957 nos ha dado una nueva definición del contrato. Ya le ha suprimido el carácter bilateral porque ahora permite también el contrato plurilateral. El 957 nos dice que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Insisto, nótese, como lo ha destacado la doctrina, que la nueva legislación ha eliminado el adjetivo bilateral que estaba en el artículo 1137 del viejo Código Civil, permitiendo ahora el contrato no solo entre dos partes, sino entre múltiples partes. En primer lugar, me gustaría decir algo que hace muchos años vengo mencionando, pero sobre todo estudiando, y es particularmente la característica del contrato como fuente del derecho administrativo. El contrato es, ante todo, una creación democrática de una regla de derecho, decía Kelsen en la teoría pura. El contrato administrativo es especie del género contractual, y entonces, ante todo, sus disposiciones tienen carácter vinculante y su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o cuando así la ley lo disponga. Es lo que prevé hoy día el artículo 959 del mismo Código Civil y Comercial. Es fuente del derecho administrativo porque a pesar del reconocimiento legal de prerrogativas estatales en algunos casos, supone la creación democrática de la regla de derecho que regirá la relación entre las partes, a diferencia de lo que ocurre con la orden administrativa o el acto, que es básicamente una creación autocrática de la regla de derecho. En tercer lugar, tampoco puede obviarse que ahora el artículo 965 del Código Civil y Comercial, en este propósito de constitucionalizar el derecho privado, le ha incorporado a la teoría general el concepto de propiedad que ya estaba en términos constitucionales, pero ahora el 965 dice: los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Cuando hablamos de contratante, por supuesto, hablamos del derecho de propiedad del contratante particular y del derecho de propiedad del contratante público. Es especie del género contractual porque, al igual que los celebrados entre particulares, obliga a los contrayentes como si fuera la ley misma, dijo desde hace muchos años la jurisprudencia de la Corte, y su modificación unilateral únicamente podría estar justificada, también ha dicho la Corte, en razones de interés público siempre que éstas estén debidamente fundadas y acreditadas. Cito aquí dos precedentes que son memorables: el caso Marocco, en fallos 312, página 84, y más moderno, el fallo Praderas del Sol contra Municipalidad de General Pueyrredón, colectado en tomo de fallos 327, página 5756. Rige respecto del contrato administrativo también la regla
de la celebración, interpretación y ejecución de buena fe. Y como todo principio jurídico, el de la buena fe es un principio jurídico exigible, con una particularidad. Ahora, la buena fe como principio, desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se ha incorporado dentro del título preliminar, más precisamente en el artículo 9, y en consecuencia, estando dentro de las disposiciones del título preliminar, sus reglas se aplican a todo el ordenamiento jurídico y no solamente al ordenamiento jurídico de derecho civil y comercial. Durante años, la jurisprudencia, ya yendo más específicamente al tema que ocupa este encuentro, esta exposición, durante muchísimos años la jurisprudencia y la doctrina se debatieron sobre si la aplicabilidad de la excepción de incumplimiento contractual al ámbito del contrato administrativo, particularmente basándose desde una posición sumamente restrictiva en base al principio de la continuidad de los servicios públicos, a una posición que podríamos denominar más moderada, que sobre todo fue resultado de la influencia de las enseñanzas de Miguel Marienhoff, quien sostenía que la excepción de incumplimiento contractual tiene esencialmente una raíz de justicia. Y en consecuencia, a lo largo de los años, ese debate se produjo y finalmente la Corte admitió que el contratista podía invocar la excepción de incumplimiento contractual siempre que alegara y acreditara una razonable imposibilidad de cumplimiento, siguiendo así la opinión del ilustre jurista. Cito dos casos muy interesantes. Uno primero, los dos del año 1993, la causa Bricons SRL contra Estado Nacional, colectada en fallos 316, página 1060, y uno más emblemático, aunque predecesor en el tiempo, que es Simplast, en fallos 316, página 212. Incluso la Procuración del Tesoro de la Nación, en un dictamen del año 1996, colectado en dictámenes 217, página 115, sostuvo, frente al análisis de un pliego que se proponía en una cláusula la supresión de la excepción o de la invocación de la excepción por parte de la administración pública, consideró a esa cláusula irritante. En consecuencia, dijo, es absolutamente impensable que la abstracción que le pretendía darle a los créditos por alquileres, porque se trataba de darle título ejecutivo a los alquileres debidos por el Estado, implica, dijo, una renuncia legal a la excepción de incumplimiento contractual que en cualquier contrato bilateral funciona como un aseguramiento, en tanto permite no cumplir con la propia prestación si no se cumple con la prometida por la contraparte, manteniéndose así sin quiebre e intactos el equilibrio y la correlatividad de las prestaciones. Por supuesto que la excepción es una puerta abierta en dos sentidos. Permite la invocación por parte del contratista, como también por parte de la administración contratante, con la particularidad que si la administración contratante está obligada a hacer pagos, la suspensión de los pagos sería la herramienta que tendría a su alcance para el caso de que el contratista no cumpliera en debida forma con su prestación. Este criterio de la Corte e incluso de la Procuración estaba también consolidado en la jurisprudencia del Contencioso Administrativo Federal. Vale decir que había un consenso generalizado sobre el hecho de que una invocación de razonable imposibilidad de cumplimiento admitía esta excepción que, partiendo de una posición sumamente restrictiva, basada en la necesidad de asegurar el principio de la continuidad de los servicios públicos, fue morigerándose con el tiempo. Por supuesto, no puede pasar desapercibido que la excepción de la que estamos hablando es una excepción de carácter dilatorio, no en el sentido procesal del término, sino postergatorio del cumplimiento de la propia obligación cuando mi contraparte está por de pronto incumpliendo con sus obligaciones.
y no cualquier obligación y no cualquier incumplimiento. Por supuesto, un incumplimiento leve no admitiría la invocación de la excepción y tampoco el incumplimiento de cualquier obligación, sino que ese incumplimiento tiene que ser un incumplimiento, podríamos decir, severo, trascendente y fundamentalmente relacionado con la obligación correlativa que en el vínculo sinalagmático ambas partes hayan calificado como central o esencial o principal. Ahora bien, en el año 2001 se sanciona el decreto delegado 1023 del año 2001, que no es una ley de contratos, es una regla, es una norma de procedimientos contractuales. Es decir, no es una ley de contratos públicos, sino es un reglamento o un régimen de contrataciones. Es su propio artículo segundo el que nos da esa calificación cuando habla de los que estarán regidos por la disposición los procedimientos contractuales o los procedimientos de contratación. El artículo 13, inciso C, impone al contratista la obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato. Pareciera ser, al menos en apariencia, que la norma está requiriendo una imposibilidad absoluta y no ya solamente razonable para la aplicación de la excepción. Consecuentemente, ha sido materia de crítica, pero en el medio se sanciona, con entrada en vigencia el 1 de agosto del año 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la institución en dos disposiciones, que son los artículos 1031 y 1032. El 1031 reproduce con alguna pequeña modificación el viejo artículo 1201 del Código de Vélez Arfiel, pero el 1032 nos trae una novedad. Y la novedad es la tutela preventiva que autoriza esta disposición en el ámbito de los contratos, que autoriza la suspensión del cumplimiento de las obligaciones propias cuando la contraparte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Ahora bien, si asumiéramos como un dogma de fe la presunción de solvencia del Estado, la segunda parte de la disposición no tendría aplicación en ningún caso, pero sabemos que los dogmas solo funcionan en el terreno de la fe, y la recurrente declaración de la emergencia económica, o más ampliamente la emergencia pública, bien podría echar por tierra semejante presunción. Pero, y aquí es donde yo creo que hay una novedad interesante, y por eso en estos breves minutos yo quería dejarlo para la inquietud, para el pensamiento, para la reflexión y probablemente para algún mayor abordaje en el futuro. Insisto, hay un nuevo elemento. Recién se mencionó la función preventiva del daño. No es ocioso mencionar que en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, recogiendo los proyectos anteriores, tanto del 1998 como el anterior de 1993, adhiere a lo que se denomina la unidad del fenómeno resarcitorio, y ya no se diferencian la responsabilidad de carácter contractual y la de extracontractualidad. El fenómeno resarcitorio está unificado en su legislación. Por lo tanto, todo lo que refiramos a la tutela preventiva o a la prevención de daños no solo aplica en el ámbito de lo que antes denominábamos responsabilidad extracontractual y hoy deberíamos denominar responsabilidad ex lege, sino fundamentalmente en materia contractual también. La novedad que nos trae el código en este tema es uno que ya venía arraigadísimo en el derecho anglosajón y que es la obligación o el deber que tiene la víctima de un daño de mitigar su propio daño. El artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que según la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente el 1764, no aplicaría al ámbito de la responsabilidad del Estado de naturaleza legal, no aplicaría ni de modo directo ni de modo subsidiario, aunque sí podría ser lo analógico. Esa limitación que hay en materia de responsabilidad del Estado no rige
en materia de responsabilidad de naturaleza contractual, por principio o en principio. Y en este caso en particular, el artículo 1710 recoge aquella vieja teoría de la práctica anglosajona que es el deber de mitigar el propio daño que tiene la víctima. Es decir, en la función preventiva del daño y más particularmente el artículo 1711 que impone básicamente la tutela preventiva. Doctor, tiene un minuto. ¿Qué es esto? Con esto redondeo y termino. Hace muchísimos años, la doctrina más esclarecida en el plano civil, me refiero a Luis Díaz Picasso, en sus ya Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial decía: quien sufre el incumplimiento del contrato debe adoptar todas las medidas que razonablemente se encuentren en su mano para mitigar la extensión del daño causado por el incumplimiento, y no puede pretender que la otra parte le compense de aquellos daños que no sean consecuencia del incumplimiento, sino de su propia falta de adopción de tales medidas. Porque dice, hay ante todo un deber derivado de la buena fe de evitar la extensión de los daños, adoptando para ello las preocupaciones que la razonable diligencia exige. Es decir, que en ese caso estaría roto el nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio. Por lo tanto, la novedad del Código Civil y Comercial es que hay un argumento adicional para la pertinencia de la aplicación de la excepción de incumplimiento en el ámbito también de los contratos administrativos, y es la obligación que tiene la víctima del incumplimiento, o sea, la contraparte que esté sufriendo las consecuencias del incumplimiento, de reducir, de aminorar, de mitigar el propio daño y no cargar a su contraparte con esos perjuicios que no son derivación del incumplimiento, sino de la falta de adopción de su debida diligencia. Muchísimas gracias y disculpen porque me haya extendido un par de minutos. Doctor, gracias a usted, ha sido muy amable. Quiero ahora presentar al profesor Hugo Torres, quien impartirá una intervención sobre el impacto de los programas de integridad en los procedimientos de selección. Adelante, doctor Torres, por favor. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, muy bien. Bien, disculpen. Decía que quería comenzar agradeciendo, por supuesto, a las autoridades de la ECAE, de la Procuración del Tesoro y de la UNTREF, en especial o mediante la persona de los doctores San Martino, Stortoni, Cronzonas y Croxato, y tener en cuenta que una de las ideas rectoras de esta jornada fue la de cerrar el ciclo lectivo de la maestría en Abogacía del Estado, que este año relanzó la Procuración del Tesoro y lo hizo, por supuesto, a través de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, por convenio con la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que una vez más puso de manifiesto su apoyo incondicional a esta iniciativa. Como tal, mi intención es tratar de aportar algún elemento adicional, algunas precisiones a las ideas dictadas en las clases. Yo suelo decirle a los cursantes de la maestría que el examen es la última clase. En este caso, estas jornadas adicionan la posibilidad de una pequeña clase más a ese acerto, de ahí que abordaremos nuestro tema mediante un esquema de tipo dialógico. Ya entrando en el asunto que nos ocupa, entendemos que desde la sanción de la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entrará en vigencia el 1 de marzo de 2018, ya no cabe identificar a la requisitoria, a la exigencia de las licitaciones y contrataciones del Estado de programas de integridad a los licitantes de los mercados públicos del sector público nacional como disposiciones de derecho blando o de soft law, sino que son verdaderas reglas penales, y algunas incluso de naturaleza administrativa, como vamos a ver,
obligatorias y, por tanto, a mi entender, indisponibles y de interpretación restrictiva. Consecuentemente, en el campo de la contratación pública, no cabe soslayar la existencia de un programa de integridad como requisito de admisión de las ofertas, cuya omisión por inexistencia, no por falta de presentación, como veremos, constituye a mi juicio causante de desestimación inmediata de la propuesta, según creo que lo marca claramente el artículo 24 de la ley, cuando establece que la existencia de un programa de integridad adecuado, conforme a los artículos 23 y 22 de la misma, será condición necesaria para contratar con el Estado Nacional en el marco de los contratos que, en uno de sus incisos, según la normativa vigente, por su monto deberá ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a ministro y, en el otro inciso, se encuentren comprendidos el artículo 4 del decreto delegado número 1023 de 2001 y o regido por las leyes 13.064 de obras públicas, 17.520 de concesión de obras públicas, 27.328 de contratos de participación pública-privada y los contratos de concesión o licencia de servicios públicos. Este énfasis sobre adecuado y condición necesaria nos va a servir para dar pie a las cuestiones que vamos a profundizar a continuación. Este carácter obligatorio, decía, de ser condición necesaria para contratar, presentar sin más trámite por incumplir este precepto legal y reglamentario también, dado que el reglamento 277 de 2018 elucida en su artículo 2 que el monto de los contratos a que se refiere el inciso A del artículo 24 que ya comentamos es aquel establecido en el anexo al artículo 9 noveno del reglamento del régimen de contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el decreto 1030 de 2016 para aprobar procedimientos y o adjudicar contratos por parte de ministros, funcionarios con rango y categoría de ministros, secretario general de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados. Hasta acá llega la norma, únicamente hasta acá. Luego reitera en el artículo siguiente que la existencia del referido programa, con ajuste a la definición y contenidos de los artículos 22 y 23 de la ley, es condición necesaria para contratar con el Estado Nacional, existencia que deberá ser acreditada, y aquí viene la aclaración, junto con el resto de la documentación que integra la oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso de contratación, vale decir, en cada pliego de cláusulas particulares, disponga el organismo, y aquí hay otro defecto de redacción de la norma en cuanto se circunscribe a organismos, al organismo que realice la convocatoria. Esto nos recuerda alguna similitud con la requisitoria en su momento del certificado fiscal para contratar emitido por la FIP, hoy suplantado por la correspondiente consulta a la página web del ente recaudador, por cuanto la existencia del programa de integridad pasó de ser un requisito para contratar a una exigencia, a un requisito para ofertar, lo cual, sin embargo, es a mi juicio coherente con el propósito del mismo. No hace, a mi juicio, ninguna diferencia que se apruebe y se adopte un programa de integridad a las corridas entre la presentación de una oferta y la adjudicación de la contratación, digamos, cuando de la propia comparación que es posible percibir luego de dicha apertura, sin dejar de tener en cuenta, como veremos seguidamente, que la comisión evaluadora, al emitir el correspondiente dictamen de evaluación, ya debiera tomar cartas en el asunto. ¿Qué puede con su oferta? Se trata de consistir en la aportación de un dato histórico, una documentación preexistente, que en nada modifica ninguna condición subjetiva del proponente. Obviamente, a condición
de que sea comprobable su existencia previa a la fecha de apertura de ofertas, y mejor que su existencia, su plena operatividad antecedente, es decir, que el programa hubiera sido implementado y puesto en práctica con anterioridad. ¿Y cómo se comprueba que el programa estuviera en funcionamiento con anterioridad y no haya sido una mera copia apurada de alguna otra empresa realizada en esos 3 días que median desde el pedido de subsanación? Por cualquier medio de prueba, me parece. Requiriendo, por ejemplo, al postor constancias de la creación de un área, si fuera una gerencia mejor, de integridad y transparencia, la consecuente designación de los responsables de integridad o compliance officer, los registros de su intervención en reuniones de ese plan, registro de las capacitaciones internas brindadas a su personal gerencial y administrativo y a un directivo en ese transcurso, entre otras muchas. Ya van 3 años de vigencia de la ley, de su reglamento y sobre todo de los lineamientos facilitadores de su implementación que la propia Oficina Anticorrupción emitiera mediante sus resoluciones 27 de 2018 y 36 de 2019, esta última adaptada a las pequeñas y medianas empresas. Si en todo este tiempo no se designó a ningún responsable interno, no se contrató una línea de denuncias externa e imparcial, no se realizó ninguna capacitación comprobable, no bastan los meros dichos, es necesario aportar fechas, nombre de los capacitadores, temarios impartidos, sus facturas y pagos si han sido externos, materia esta que constituye la diferencia entre un registro y un dicho. Entonces la empresa no tiene cabalmente un programa de integridad, solo tiene un papel pintado de ocasión. Bien, detengamos también por un momento en el ámbito objetivo o material de aplicación de esta exigencia. ¿En el marco de qué procedimiento de contratación y a cuáles contratos cabe requerirla? Surge aquí una primera imprecisión, producto a mi entender de un defecto de técnica legislativa, al delimitar el universo de contratos ceñido a los de la administración central y descentralizada, descartando así los de otros regímenes propios de las personas públicas no estatales, como los reglamentos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Pensionados y Jubilados, el INSS-JIP a cargo del programa PAMI, que fue aprobado por resolución 124 de 2018 del Instituto en su última versión, o los diversos reglamentos de contrataciones de las empresas y sociedades integrantes del sector público, en la definición que surge del artículo 8º, inciso B, de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, conocida como LAF. La Ley 27.401 debió referirse llanamente, me parece, a cualquier contratación, bajo cualquier figura contractual, celebrada bajo cualquier procedimiento de selección y bajo el régimen propio de cualquiera de estos sujetos que por definición la pública, incluso mayor que emulan, incorporan el régimen de contrataciones del Decreto Delegado 1023 de 2001 y su Reglamento 1030 de 16, y aún también el régimen de determinación de precios del Decreto 691 del 16, con las salvedades orgánicas propias de sus estructuras, han de adoptar los principios de transparencia y anticorrupción, principios que de un modo u otro también reflejan las empresas privadas en sus códigos de ética, en un orden jurídico que mixtura la contratación privada con el control público. Surge aquí otra imprecisión, producto, como dije, de ese defecto de técnica legislativa, al definir la materia objeto de la obligación a través de la jerarquía del sujeto adjudicante, referenciado esto a los artículos 24, inciso A, de la Ley 27.401 y segundo del reglamento que arriba comentamos. Esta, a su vez, por el monto de la contratación. Hubiera sido preferible, a mi parecer, establecer un monto que haga de línea de base sin referencia a funciones que no son abarcadas. Que el que hace ineludible la licitación pública, actualizar en el tiempo con sus expresiones y módulos. Por favor. Bien. Minuto, por favor. Como tiene lugar en la reglamentación de contrataciones usual para los contratos de suministro, que aquel artículo reglamentario trae como parámetro.
cuáles son los sujetos contratantes obligados en el sector público y cuáles los contratantes en el privado. Ya que es directa consecuencia de aquella primera definición imprecisa, esta otra cuestión se nos ocurre importante elucidar. Los sujetos contratantes abarcados por la norma son solo los ministros y máximas autoridades de la administración descentralizada o las autoridades superiores de las empresas del sector público. Bien, me parece que podemos asociar, y en una rápida conclusión para ir terminando, que tratándose de las máximas autoridades decisoras, perfectamente aquellas decisiones de adjudicación que deben elevarse en las empresas y en las sociedades del Estado al directorio, al órgano directorio, al órgano colegiado, serían las abarcadas por esta norma. O deberían ser las abarcadas por esta norma. Bajo este criterio, en una reciente experiencia, después les puedo facilitar en off los if respectivos, en la empresa pública no estatal Corredores Viales impusimos en los pliegos licitarios una vara que sigue este proceder y que obliga, bajo apercibimiento de descarte de la oferta in limine, a aquellos oferentes que declaren en un anexo expresamente que carecen de este programa de integridad o agregado después, carezca de esa adecuación a los contenidos de los artículos 22 y 23 de la ley. Muchas gracias. Profesor Torres, ha sido muy gentil. Vamos ahora a presentar a la profesora Susana Vega, quien nos hablará sobre contratos públicos, problemas actuales y perspectivas. Adelante, profesora, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Bueno, en primer lugar, agradecer realmente y muy especialmente la invitación para estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes estos breves minutos. Realmente agradecer a las autoridades, por supuesto, de la Escuela de Abogados del Estado, al doctor, el profesor Patricio San Martino, a la doctora Gabriela Stortoni. Bueno, la verdad que para mí es un súper gusto estar aquí porque no solo por los años que llevo en la escuela, sino la Escuela de Abogados de la CAE, sino, bueno, porque ustedes saben que yo tengo un muy especial afecto por este organismo. Así que bueno, gracias nuevamente para tener este espacio, bueno, y compartir con ustedes unas ideas, algunas reflexiones sobre este tema que me parece realmente muy importante. ¿Y por qué digo que es muy importante? Bueno, en primer lugar porque las compras y contrataciones públicas tienen gran significancia para la economía nacional. Según los datos que suministró ahora recientemente el propio gobierno, las compras las compras públicas, ¿no?, representan el 13% del PBI, y de los proveedores nacionales el 97% son pymes. Algo parecido más o menos en el ámbito de los contratistas de obra pública, donde también priman las pymes. En segundo lugar, porque la contratación pública opera como un termómetro, que lo que hace es medir y lo que hace es evaluar si existe o no una buena gobernanza en los países. Es decir, de la contratación pública se extraen un montón de datos, de indicadores, de variables, que son los que se utilizan para formar índices como, por ejemplo, el riesgo país, el grado de seguridad jurídica que tienen los estados, los países, el grado de transparencia y eficiencia de las medidas de gobierno. Entonces se analiza, por ejemplo, si existe o no una buena relación entre costo y calidad, se analiza cuál es el grado de acceso que tiene a la información pública los ciudadanos en general, las reales oportunidades equitativas y transparentes de los oferentes para competir en las licitaciones. Se analiza el respeto del Estado en lo que son los contratos, es decir, que los contratos se respeten, que no se estén revocando permanentemente, que no se estén modificando las reglas del juego, el grado de conflictividad, litigiosidad, etcétera, etcétera. Es decir, esto para dar una idea de la importancia que tienen las contrataciones públicas en general. Dicho esto, bueno, ¿cuál es el panorama de hoy en esta cuestión? En líneas generales, por supuesto, porque cada contrato después tiene su propia realidad. Pero ¿cuál es el panorama general? Bueno, creo que se ha mejorado mucho,
sin duda, no solo falta mucho por hacer, y bueno, ahora por ahí señalo algunas cositas muy, muy rápidas, pero sí ha mejorado mucho, y esta mejora, creo, o esta modificación positiva, creo que no es solo en materia de regulatoria, de nueva normativa, sino también especialmente me parece que se modificó la concepción en lo que hace a la gestión de los contratos públicos, y esto me parece que es importante. Yo señalo dos circunstancias que me parecen como más importantes que dieron de alguna manera origen a esta transformación. Una, bueno, sin duda, como decía, a la par o a la vez que la contratación es una función clave en el desarrollo económico y demás, también es cierto que es uno de los ámbitos generalmente más proclives para la mala gestión, para el fraude y para la corrupción. Esto es una realidad. Esto lo que ha llevado, lo que ha generado, precisamente, yo siempre digo, las realidades no hay que esconderlas, las realidades hay que afrontarlas y superarlas. Esta situación lo que generó fue el dictado de una serie de medidas que han llevado a fortalecer precisamente cuestiones que tienen que ver con transparencia, con integridad y con lucha contra la corrupción. Eso me parece que fue altamente positivo, altamente positivo. También ha sido muy positivo el rol de la ONC, la Oficina Nacional de Contrataciones, como órgano rector. La ONC se puso, digamos, con un mayor protagonismo, eso es bueno. Antes estaba como más limitada al contrato de suministro, bueno, luego tomó otra impronta con el contrato de obra pública, las concesiones. Esto me parece que fue positivo. Otro dato positivo es la propia sociedad. La propia sociedad y los actores, cuando hablo de la sociedad civil y de los actores involucrados en las contrataciones, también empezaron a exigir una mayor intervención, una mayor participación. Esto también es bueno. Y los gobiernos, entonces, también frente a todo este contexto, se vieron obligados, no uno u otro, todos de alguna manera, y en esto es muy positivo, se vieron involucrados en el dictado de nuevas medidas, tendientes también a hacer o estar en sintonía con las directivas de los organismos internacionales en materia de contratación, y asumir compromisos internacionales a través de los pactos, tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción. Bueno, ahí se dictaron un montón de medidas, ¿no? La artillería fue completa. Ahí el doctor Hugo Torres precedentemente hablaba de la importancia que fue la ley de responsabilidad penal empresaria en cuanto a el tema de incorporar los pactos de integridad, los códigos de ética, más allá de lo que ahí el doctor señalaba, muy interesante, pero esto le dio, digamos, una nueva impronta en los conflictos de interés. Esto es una cuestión importante, los conflictos de interés. Ahora se está discutiendo, vieron, en el marco del nuevo proyecto de ley de ética pública, que dicho sea de paso, la OA lo puso en manera de elaboración participativa de normas, y esto también es positivo, claramente, y en el marco de la nueva ley, proyecto de ley de ética pública, se está discutiendo los nuevos conflictos de interés. Acá hay cosas que son reinteresantes. Por ejemplo, señalo dos. El tema de la ampliación del alcance de los funcionarios, ¿no? Porque ustedes todos sabemos que las declaraciones juradas que tienen que firmar los oferentes para presentarse a una licitación tienen que ver si están alcanzados con una serie de vínculos, con una serie de funcionarios. Pero hasta ahora, esos funcionarios son solo del Poder Ejecutivo. Y el proyecto de ley de ética pública pretende ampliar también esa posible vinculación a miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial, a organismos de control, magistratura, etc. Así que acá tenemos, o tendríamos, si esto se sancionara en ley, una ampliación importante. Lo mismo respecto de qué es el conflicto de interés en sí. Actualmente está el conflicto, lo que es el conflicto real, digamos, un conflicto de interés real. Este proyecto pretende pretende regular, si se convierte en ley, los conflictos también, no solamente los reales, sino los potenciales y los aparentes. Bueno, yo ahí tengo alguna disquisición, pero no está fuera de este pequeño tiempo que tengo, pero eso de los aparentes un poquito de ruido me hace en algún aspecto, pero bueno, esta me parece que también es interesante.
Medidas de transparencia, muchas se han dictado en los portales públicos para poder seguir las contrataciones en los portales públicos, eso también aporta muchísima transparencia, las pautas de inelegibilidad, la participación ciudadana, clave, la posibilidad de participar en foros de debates, en observatorios, en reuniones, esto es muy importante, inclusión de género. Bueno, estas cuestiones han ampliado y mejorado, creo, a mi modo de ver, claramente el marco de la contratación pública en general. El segundo aspecto, bueno, la pandemia. Yo creo que claramente la pandemia, que se impactó a todos y de las maneras más diversas, en lo que acá nos compete en los contratos, creo que puso en evidencia, esto lo reitero siempre, dos cuestiones como fundamentales. Desde el tipo de vista instrumental y desde el punto de vista sustancial. Desde lo instrumental, la tecnología. O sea, lo que claramente evidenció y puso ya sobre la mesa en forma definitiva es la necesidad y la importancia que tienen todos los procesos tecnológicos en materia de contratación. En todo, pero en materia de contrataciones, procesos de digitalización, las contrataciones electrónicas, esto se impuso, fue así de prepo, o sea, ya venía, pero bueno, esto digamos que lo puso en algo sumamente necesario y esto ya vino para quedarse y esto me parece que es muy bueno. Desde el punto de vista sustancial, bueno, lo que pasó, las medidas en sí. Por un lado, el hecho totalmente imprevisible, digamos, y totalmente extraordinario, y después las medidas que las autoridades adoptaron frente a ese hecho extraordinario. Bueno, esto para mí lo que también pone en evidencia y deja como para rever y repensar y cambiar es la necesidad de establecer en los contratos las matrices de riesgos, ¿no? Sobre todo más en algunos contratos, obra pública, concesiones, necesidad de establecer mecanismos de mitigación de los riesgos. O sea, no podemos esperar que nos suceda algo, digamos, esto tuvo una trascendencia muy especial o características muy especiales, pero me parece que esto es fundamental. En una matriz de riesgo, donde se identifiquen cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles soluciones en el marco legal, y cómo se reparten o se distribuyen legalmente, ¿no? O sea, es una distribución en términos legales, cómo se distribuyen los riesgos entre las partes frente a este tipo de situación. Este tipo y cualquier tipo de situación que altere la ecuación económico-financiera. Pero sobre todo estas circunstancias que nos han, digamos, han sido totalmente para todos, totalmente imprevistas, bueno, me parece que esto lo puso sobre la mesa como para decir, esto me parece que se impone. En otros países, no la Argentina, pero en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, en Francia, en Europa y Gran Bretaña, se está discutiendo actualmente, a raíz de esto, de la pandemia, en los contratos, la posibilidad de que los seguros, ¿vieron los seguros de garantías de cumplimiento contractual? Se puede asegurar, se discute si es asegurable lo que se llama un riesgo por interrupción de negocios, en materia contractual, ¿no? Los seguros de caución, que son las garantías por cumplimiento del contrato, si esto puede ser asegurado. Puede asegurarse el riesgo por interrupción de negocios frente a circunstancias impredecibles, como por ejemplo fue esta que vivimos, u otra que pueda, digamos, surgir. Nosotros, yo lo veo lejos todo esto por estas latitudes, pero sí me parece que el tema de una matriz de riesgos, esto sería fundamental y aportaría mucho a la seguridad jurídica. Señalo dos cuestiones muy rápidas de los problemas, problemas hay varios, pero bueno, y el desafío son solucionarlos, ¿no? Afrontarlos y solucionarlos. Señalo dos muy rápido, porque obviamente no tenemos tiempo, en materia de ejecución, de procedimiento de selección, y otro en materia de ejecución contractual. En materia de licitación me parece que el criterio famoso de la oferta más conveniente. Yo creo que esto que dice el 1023, que no es la de menor precio, que también hay que ver la calidad, la idoneidad, bueno, y toda esta historia muy linda que todos conocemos, la realidad es que esto no se cumple, esto es la realidad también. Generalmente el precio es un factor determinante y es muy difícil que un funcionario adjudique un contrato en un precio mayor, aún sabiendo que esa oferta quizá otra es mejor, es más conveniente. Pero es muy difícil que esto suceda. Entonces me parece que esto debiera reverse, repensar otros criterios, quizás combinar criterios, como
está en otros países, ¿no? No es nada, tampoco nada que no se haya visto, combinar criterios económicos con criterios cualitativos, que tenga que ver con factores también sociales y medioambientales, pero que no son solamente el género, sino hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones laborales, discapacidad, etc. Vinculados también al objeto del contrato, no es que pueda hacerse un criterio de adjudicación totalmente general y desvinculado del objeto del contrato y de los costos del contrato. Así que bueno, ahí me parece una cuestión interesante para pensar y reevaluar. Y en materia de ejecución contractual, saco muchas cosas porque no hay tiempo, me parece que hay dos cuestiones. Una es la compensación, ¿no? Esto pasa mucho en los contratos, algunos contratos más que en otros. Cuando las partes revisten, en el día a día de los contratos, en la ejecución día a día, cuando ambas partes revisten la calidad de acreedor y deudor al mismo tiempo, ¿no? A veces el Estado resulta acreedor y deudor al mismo tiempo, y se quiere compensar, y no se puede. Esto lo dijo ahora recientemente la Procuración del Tesoro, en muy interesante, me pareció, dictamen. ¿Qué dice la Procuración? Dice, señores, yo no puedo hacer nada con esto. ¿Por qué? Porque le llega el expediente para ver si se puede hacer una compensación, y lo que dice la Procuración dice, yo no puedo hacer nada, porque no hay un régimen jurídico para encauzar esto. ¿Cómo instrumento una compensación en el marco de una contratación pública? ¿No? Entonces dice, bueno, no hay un régimen jurídico, lo cual lo que está diciendo, bueno, nos está diciendo ahí tarea para el hogar, sería conveniente, entonces me parece a mí claramente ver esta cuestión, que esto se da mucho en los contratos, no es que es una cosa aislada, no, esto, y en los contratos de obra pública se da mucho, en otros contratos también, pero hay algunos que se da más. Y la otra cuestión es la renegociación contractual. Doctora, tiene un minuto, por favor. Ya cierro, gracias, muy amable. La otra cuestión es la renegociación contractual, que me parece que otro déficit donde no hay normas, no hay parámetros, no hay criterio, y esto es fundamental, porque la alteración de la ecuación económico-financiera pasa permanentemente. Y el funcionario quiere seguir este procedimiento de renegociación y no tiene norma, o sea, cómo lo hace de modo transparente, que lo haga de modo reglado, y que esto ayude al control, claramente al control sobre ese procedimiento. Está en el 1030 la renegociación, una renegociación de los precios, porque no tienen redeterminación de precios, pero el tema de la renegociación tiene que ser mucho más sustancial y no limitada a este contrato en materia de renegociación de precios. Bueno, para cerrar entonces, hay muchísimas cosas para hacer, claramente, se ha mejorado mucho, sin duda, pero lamentablemente, miren, en todos estos años, yo llevo más de 30 años en esto, y es como que ya me siento como muy vieja, pero porque hay algo que permanentemente está y no lo podemos superar, que es la dispersión normativa. Lo hablábamos con Marcos también el otro día y lo decimos permanentemente. La dispersión normativa que hay en contratación pública. En algún contrato más, en algún contrato menos. Pero siempre hay una gran difusión que no se sabe dónde está nada, solamente los que puntualmente se dedican a esto, y es un rompecabezas. Ese rompecabezas, ¿cómo lo integramos? Con piezas que hay que traer de distintos lados, ¿no? Las piezas son las normas, que hay que integrarlas. Y atenti, porque esto lo único que hace es inseguridad jurídica y ser tierra fértil para la corrupción. Entonces, me parece que el gran desafío entre tantos que tenemos en materia de contratación pública es parar un poquito con esto de la profusión y la dispersión normativa, tratar de unificar todo esto y que esto sea transparente para todos los actores de la contratación, y no solamente para los que nos dedicamos a la contratación, sino para todos, porque insisto, lo que está en juego es la lucha contra la corrupción, y esto también viene cuando las normas están dispersas por todos lados. Y en materia, y ya cierro, simplemente en materia de transparencia y de integridad se han incorporado muchas normas, bienvenidas, pero todas vienen de fuentes diferentes. Entonces tenemos que buscar esta acá, la otra allá, la otra por el otro lado. Bueno, nada, creo que este es un gran desafío colectivo por delante. Y bueno, acá estaremos para trabajar, como siempre, y ese desafío, hacerlo realidad, que de eso se trata. Si no podemos hacer realidad nada, nos reunimos, hablamos, pero no nos sirve. Algo tenemos que hacer realidad. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo que me han concedido. Pasamos a la disertación del profesor Marcos Serrano.
quien nos va a hablar de las compras públicas estratégicas hacia un desarrollo global con criterio social y ambiental. Tiene la palabra, doctor Serrano. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Escuela del Cuerpo del Estado y las autoridades también de la Universidad Nacional 3 de Febrero, al doctor Guido Crosato, al doctor Pablo Cabral, y muy especialmente a la doctora Gabriela Stortoni y al doctor Patricio San Martino, que agradezco la invitación que generosamente me han prodigado. También a todos los oyentes por acompañarnos en el día de hoy con estas maratónicas disertaciones desde temprano. Bueno, el tema asignado es interesante básicamente por dos motivos. Por un lado, presenta un punto de convergencia entre el derecho administrativo, lo social, lo ambiental, particularmente con los contratos públicos y el bien común. Por otro lado, y ya en estrictos términos prácticos, nos adentramos al mundo de las compras públicas, circunstancia que, como todos saben, no está exenta de fuertes connotaciones políticas. Coincido con el doctor Del Piazzo, profesor uruguayo, en cuanto sostiene que la contratación pública se encuentra en un estado de transformación que puede identificarse de la siguiente manera: un tránsito de la contratación administrativa a la contratación pública, otro tránsito que es de la contratación convencional a la contratación digital, y un último tránsito que sería desde la contratación tradicional a la contratación sustentable. Hemos leído infinidad de trabajos, libros, bibliotecas sobre el contrato administrativo, sus elementos, la importancia del elemento forma, la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de contratos, los principios en generales, su causa fin y mucho más. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que los contratos son instrumentos, no son fines. El contrato tiene que servir para satisfacer la necesidad del ciudadano. La administración tiene como fin justamente satisfacer el bien público. No contrata porque sí, no contrata solo para satisfacer la necesidad del propio funcionario o la necesidad del organismo. Tenemos que pensar, o mejor dicho, repensar un poco más allá. Mucho más aún en estos años de pandemia, en donde obviamente la emergencia social ha traído una cantidad de inconvenientes, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino económicos, financieros, sociales. Y ver cómo replanteamos entonces la contratación pública como herramienta esencial para satisfacer el bien común como motor de reactivación. Coincidimos que la ciudadanía demanda el buen gobierno, es decir, la buena administración, por lo que debemos cambiar el paradigma de que la administración contrata para satisfacer una necesidad particular. Sabemos que el Estado prima facie no tiene un fin de lucro, y mucho menos en la contratación. Claro está que no es una tarea fácil, es cambiar la cultura bien arraigada desde hace años en la administración, en esta tan conocida burocracia estatal. Por eso hoy, en esta disertación, quiero proponerles analizar algunos conceptos que, claro está, no van a agotar la breve exposición, pero sí servirán como un brainstorming, digamos, un depósito de ideas para ir analizando los distintos puntos. Esto es justamente la denominación de contratación pública estratégica o sostenible o sustentable, conocida por la doctrina en distintos países. ¿A qué nos referimos con esto? En lo que respecta a la contratación pública estratégica, tenemos que pensar que el contrato público es una inversión, es decir, no un gasto. Por eso la importancia de la planificación de esa inversión. Conocer el mercado antes de salir a licitar. Terminar con el fantasma de lo público o lo privado.
que podemos mantener un diálogo con los oferentes, que podemos intercambiar ideas, proyectos, tener un asesoramiento previo. Eso no significa corrupción. Debemos utilizar justamente el procedimiento de consulta para la elaboración de los pliegos establecido en la normativa como herramienta. No tener miedo a tener un diálogo previo, no significa que estamos dirigiendo el pliego. De nada sirve justamente tener un proyecto ambicioso o trabajar incansablemente en la elaboración de pliegos si el mercado no puede satisfacer esa necesidad. Justamente, tal como lo estamos necesitando. Tenemos que prever, tenemos que conocer el mercado como funcionarios o como operadores del gobierno en el sentido de la licitación pública. Cuando hablamos de Estado, parece que hablamos de un bolsillo grande, pero no es tan así. Obviamente tiene un fin, el presupuesto es limitado, y por eso la importancia de una contratación estratégica. Esto está directamente vinculado con la satisfacción del bien público. Va a estar acotado a la disponibilidad de los fondos públicos. A su vez, la sustentabilidad nos introduce consideraciones de tipo social, medioambiental, de innovación y desarrollo. Hoy podemos decir con certeza que es una temática que ha sido incorporada en forma decisiva en la agenda de varios países como política pública. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, justamente, implementar políticas públicas de desarrollo sustentable. Contribuimos con ello a garantizar procesos de crecimiento con mejores niveles de calidad de vida para las generaciones actuales y las futuras. En este sentido, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU, en particular el 12.7, hace un llamado expreso a los estados a empoderarse y ser un sujeto desarrollador de mercados innovadores y más sostenibles, que otorguen soluciones a los actuales desafíos sociales y ambientales. Alejarse del enfoque de contratación que se centra en principios exclusivos y económicos, e integrar criterios ambientales y sociales dentro de los procesos administrativos estatales y así promover una producción y consumo responsable. Implementar políticas públicas que se basen en una amplia perspectiva de derechos donde el desarrollo sostenible sea una cualidad típica de cada una de sus acciones. En consecuencia, este camino implica que los estados realicen compras, contraten servicios y ejecuten obras teniendo en vista el desarrollo de un sector productivo que beneficie a la sociedad toda. Argentina viene transitando en esta transformación, tal es así que se ha logrado el reconocimiento de las Naciones Unidas a través de la ONU, de ONU Medio Ambiente, a seleccionar a Argentina como ejemplo de buenas prácticas en el año 2017. Primer punto es el poder de compra del Estado. No hay duda que justamente en estos tiempos actuales que conllevan a replantearnos el rol que debe tomar el Estado respecto a los contratos administrativos. Si vemos uno de los informes de la OCDE, Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y Caribe del 2020, la Argentina tuvo en el año 2018 un gasto gubernamental más alto en la región, un 38,9% del PIB, en comparación con un promedio regional del 31,2% y no muy lejos del promedio de la OCDE del 40,3%, de los cuales un 12% de ese gasto está orientado hacia la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración. Por lo tanto, no cabe duda, podemos afirmar que la figura del contrato administrativo constituye un instrumento fundamental para satisfacer el interés público o del bien común. En particular, el contrato de obra pública, como decía la doctora Susana Vega, ya sea en la construcción de puentes, rutas, calles y todas las infraestructuras que conocemos. Pero también las instituciones públicas conforman un bloque amplio de consumidores en el mercado, con un importante peso económico, cuando justamente para dar cumplimiento a su propio cometido, compran equipos informáticos, resmas de papel, mobiliario, indumentaria, artículos de limpieza y demás. El Estado debe utilizar ese poder de compra para revitalizar la economía,
Así, por medio de la compra pública, no solo se satisface la necesidad del Estado, sino también se crean fuentes de trabajo, se genera producción y actividad en las medianas y pequeñas empresas. Deberá maximizarse los recursos públicos mediante la asignación en los sectores estratégicos y relevantes para el desarrollo económico, social y ambiental. Asignar recursos de manera eficiente y estratégica es mucho más que conseguir buenos precios o garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos procedimientos formales. Esta forma de usar el poder de compra representa un nuevo paradigma en la contratación pública argentina. Si nos adentramos más al tema propuesto, y sin afán de plantear el asunto desde un abordaje didáctico, estimo que resulta más provechoso hacerlo desde la formulación de algunos interrogantes, como ¿a qué llamamos desarrollo sustentable o sostenible? El desarrollo que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por lo pronto, es una definición muy ambientalista. Dicho lo anterior, entonces propongo formular un nuevo interrogante, que es ¿cómo se logra ese desarrollo o progreso? Podemos decir, como lo venimos sosteniendo, es que la figura del contrato administrativo constituye un instrumento fundamental para justamente satisfacer el interés público y lograr un desarrollo sustentable. Recordemos que en el ámbito contractual la idea de lo público se vincula, por una parte, con el Estado como sujeto contratante, pero fundamentalmente su principal conexión es con el interés general o el bien común que persigue, lo que justamente denominamos su causa fin. Claro está que lo dificultoso es definir qué es el bien común, o mejor dicho, cómo lo materializamos. ¿Qué criterios debemos seguir a los efectos de cumplir con estas compras sustentables? Para el programa de las Naciones Unidas, las compras públicas sustentables conllevan la adquisición de bienes y contratación de servicios siguiendo criterios económicos, sociales, ambientales e innovación. El Estado tiene un rol central en cuanto justamente a la incidencia de sus decisiones en materia de compra. En consecuencia, el poder público, al momento de formalizar las contrataciones, debe tener consideración en tres componentes: el ambiental, el social y el económico. Que, como decía la doctora Susana Vega, es un tema que hoy objetivamente, o la realidad misma, marca como el criterio principal al momento de la selección. Es un error creer que la oferta más barata es la mejor. Ahora, ¿el marco legal existente nos permite implementar las compras públicas estratégicas, las compras públicas sustentables, o necesitamos de una ley? ¿Tenemos que reformular la normativa? Bueno, para el asombro de varios, les digo que no. Sin duda, el artículo 41 de la Constitución Nacional cumple un rol importante en la implementación de estas políticas. A su vez, la Ley 25.675, la Ley General del Medio Ambiente, también establece los presupuestos mínimos para la implementación del desarrollo sustentable. Y si nos adentramos más al tema de estudio, vemos que el sistema de contrataciones, ya sea por el decreto delegado 1023 o el 1030 del 2016, también establecen disposiciones sobre sustentabilidad. A modo de ejemplo, el artículo 36, cuando habla de la elaboración de los pliegos de bases y condiciones particulares, el 37 cuando se refiere a las especificaciones técnicas, el 62 cuando habla de la integración de la comisión evaluadora, justamente incorpora el concepto de sustentabilidad. El artículo 115, cuando se refiere a la Oficina Nacional de Contrataciones como órgano rector en la materia, establece, entre otras cosas, que será la encargada de desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios de sustentabilidad ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas. Más allá de la República Argentina, en el ámbito del Mercosur y la Comunidad Europea,
también se han dictado un sinnúmero de normas para la implementación de la sustentabilidad. Asimismo, cabe resaltar que la sustentabilidad está dada también por la posibilidad de acceder a la información, participar y controlar. Para ello tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, el Decreto 1030 y el 1023 también establecen distintos mecanismos de participación, el procedimiento de consulta para la elaboración de pliegos, el cumplimiento estricto de publicidad y difusión vinculados con la transparencia, un acceso amplio en las actuaciones por cualquier interesado, el Instituto de la Vista, pero, como diría la doctora Miriam Ibanega, tiene real importancia identificar el núcleo social que participa en ese proceso. Es decir, ¿a quién puede afectar la formación y la ejecución de los contratos? Dado que en algunos instrumentos de participación pueden no resultar efectivos en todos los ámbitos sociales, como por ejemplo la falta de equipos electrónicos, donde impediría, por ejemplo, acceder al GEDE o al expediente electrónico, donde obviamente estaría limitando esa participación de los ciudadanos. Me quiero detener brevemente en el criterio de selección, en donde la administración, al momento de evaluar la conveniencia de una oferta, deberá considerar especialmente aquellas empresas que lleven a la práctica el sistema de responsabilidad social empresaria, con balances sociales ambientales positivos, fijándose, como ya dijimos, en lo que son los pliegos en forma expresa, que ese recaudo esté establecido, es decir, las cláusulas o criterios de sustentabilidad tienen que estar establecidos en los pliegos con claridad y en forma expresa. Y aquí, obviamente, hay que tener en cuenta que estos criterios no sean excluyentes, ¿no? Tiene que ser en forma progresiva la incorporación en los pliegos, porque si de un día para otro salimos a pedir criterios de sustentabilidad, es muy probable que el mercado no nos pueda brindar o satisfacer esa necesidad y estemos excluyendo, digamos, a varias empresas. El concepto de sustentabilidad debe tener justamente una implementación gradual, flexible de la misma, la participación de todas las partes interesadas, tanto del sector público como del privado, la divulgación de la información. Esta arquitectura no siempre es color de rosa, ¿no? El exceso de reglamentarismo o de requisitos en los pliegos también puede conllevar al fracaso de la licitación. Para terminar y ser estricto en el horario, a modo de conclusión, tenemos una necesidad de seguir profundizando en el diálogo y el accionar conjunto justamente de los sectores público y privado, en pos de lograr compras públicas cada vez más transparentes, eficientes, inclusivas y protectoras del medio ambiente. Se debe impulsar el diseño, planeamiento y ejecución de políticas públicas que se ajusten a las realidades locales y culturales. La administración debe brindar apoyo técnico, capacitación, como es el caso de hoy, medidas fiscales acorde, entre otras. La necesidad de una retroalimentación de aquellas políticas a través de su constante evaluación y seguimiento. Constituye justamente una estrategia impulsar la educación y la información, la capacitación de los recursos humanos, y por eso celebro estas jornadas. Muchísimas gracias a todos.